Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre la consulta ciudadana, pero sobre todo, ¿qué viene después de este ejercicio? ¿Qué va a pasar en el combate a la corrupción en el país? Después voy a platicar con Javier Oliva. Con él vamos a tratar de entender las declaraciones del secretario de Marina, quien dijo que en México no hay servidores públicos honestos. Y para finalizar, con otro Javier Tello, vamos a analizar el tema del COVID-19 en México. ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar por este tercer rebrote de contagio? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Al terminar el 100% de las actas computadas de la consulta ciudadana, el Instituto Nacional Electoral informó que la participación fue del 7.11%. Un total de 6.663.000 personas salieron a votar. Por el sí votaron el 97.72% de los que participaron. Por el no, el 1.54%. El resto fueron votos anulados. Entonces ya quedó atrás este ejercicio de democracia directa y la pregunta es ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sobre todo en el tema de castigar la corrupción del pasado, que es uno de los temas más importantes de este país y es uno de los temas por los que llegó el presidente López Obrador al poder en el 2018. ¿Qué sigue después de la consulta? Y si la consulta de alguna manera abona a este combate a la corrupción. Para debatir este tema, saludo a la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Paula. Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, compañero? Gracias. Y Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, camarada Leo, compañeros de mesa. Eso, ya regresamos a la camaradería. Y empiezo contigo, Gibran. Más allá de la consulta, de si fue un fracaso, una victoria, en fin, como siempre polarizado el ambiente político en México, la pregunta es ¿qué sigue? ¿Tú crees que esto va a abonar a la lucha, al combate, a la corrupción en México? Yo creo que sí va a abonar en el siguiente sentido, Leo, y quiero ser muy concreto. Partimos de una iniciativa para juzgar expresidentes. Después, por obra de la Corte, esto se transformó en otra cosa que acabó derivando en un discurso político de justicia transicional impulsado, la verdad, más que por el gobierno del presidente López Obrador, por colectivos de víctimas que adoptaron la consulta, que pidieron ir a las urnas, incluso colectivos que se han mostrado opositores al gobierno federal, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y creo que eso es un discurso mucho más rico que el del que partimos. Primero, porque permite encauzar toda esta potencia política, ese justo resentimiento que hay contra el pasado y que se centra en los expresidentes, pero que no se queda ahí, y que conocemos ya a partir de ese concepto experiencias que se han vivido en otros sitios y que acaso hay que tomar en cuenta para México, pero más que para juzgar a los expresidentes, para juzgar el proceso de guerra no convencional que hemos vivido o de conflicto armado de nuevo tipo a partir del año 2007. Creo que ese cambio... Pero a ver, Gibran, eso ya es otra cosa que la corrupción dura y pura del gobierno. Ese es otro tema importantísimo, desde luego, para el país, pero que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con sinceridad, yo creo que lo incluye. Este proceso de degradación de la vida pública empieza por la corrupción y termina en toda esa descomposición que hemos visto los últimos años. Yo creo que la principal aportación de la consulta como proceso, más que de los actores, de cualquiera de los actores, fue abrir esa discusión hacia esas otras cosas, además de la corrupción.
Muy bien. Paula, ahora a mí me interesa mucho, y aquí lo hemos discutido en los 11 años de la hora de opinar, el tema de la corrupción. Es que tenemos que hacer algo con la maldita corrupción que hay en México, y eso pasa por el tema de la impunidad. Entonces, más allá de lo que dice Gibran, yo insisto, regresemos al tema de la corrupción. ¿Tú cómo ves? Yo honestamente no creo que la consulta haya abonado como ejercicio de ningún tipo a avanzar temas sobre el combate a la corrupción. O sea, no creo que haya un antes y un después de la consulta. Creo que 500 millones de pesos después estamos más o menos en el mismo lugar en el que estábamos antes. Ahora, me parece que es un elemento toral que no se debe de agotar en la consulta. Creo que sí sería un gran fracaso pensar que como ya en la consulta no se alcanzó el tema vinculatorio, pues entonces ya pues asumimos que esto no camina hacia ningún lado. Ahora, ¿hacia dónde debe de caminar? Yo creo que hacia donde debió haber caminado siempre, ¿no? Que es a realizar procesos jurisdiccionales que busquen combatir la impunidad en materia de corrupción. Para eso yo rescataría dos cosas, ¿no? Una, un sistema nacional anticorrupción que está completo, total y absolutamente olvidado Totalmente. desde el día uno, que tiene muchísimas áreas de oportunidad, las tiene, que es un sistema muy abigarrado y muy complejo, también, que igual no debería estar enfocado a personajes, sino a redes, también, pero creo que hay herramientas que se deben de retomar si uno quiere hacer las cosas. Y lo siguiente es hacer tiros de precisión. Creo que uno de los grandes problemas de la consulta era que pues, la vaguedad que tenía no te permitía en realidad ir a ejercer una opinión muy concreta respecto del tema en específico de la corrupción. Incluso la propia propaganda que se puso era como Ujú. actear Ayotzinapa, la corrupción, el Fobaproa, o sea, un poco lo que nos dijeron es básicamente que sí va a haber un proceso de justicia transicional en todos los sentidos, ¿no? Y esa es una de las cosas que me gustaría rescatar más adelante, pero es este voto muy confiado y muy honesto que se hizo para algunas personas pensando que esto podía avanzar temas de justicia transicional. Pero Ujú. antes de eso, yo sí me iría a las herramientas que el Estado tiene y ha tenido siempre para llevar casos certeros que podrían llevar a condenar a personas por actos de corrupción. Que ahí están, que no estamos viendo tampoco que avance, porque pues está el famosísimo caso de Lozoya, que ahí sigue. Claro, claro. Sí, a ver, es que sí, Gibran ha puesto sobre la mesa que es lo mismo el tema de la justicia transicional con el de la corrupción. Desde luego los dos son temas importantísimos, pero una cosa, Carlos, es los políticos que en el pasado se robaron el dinero, recibieron sobornos, favorecieron ciertos intereses a cambio de dinero, en fin. Y otra cosa es casos como los de Ayotzinapa, los de Acteal, en fin, que son, pues, no sé si son, tienen que ver con esto de la corrupción. Por eso, no sé si podemos meterlos en la misma canasta o hay que separarlos. ¿Tú cómo ves, Carlos? Pues mira, yo creo que aquí hay dos maneras de entrarle a eso, Leo. Una tendría que ver como con el diseño y la otra como con la experiencia que se va dando sobre la marcha. En Guatemala, por ejemplo, un ejemplo que nos queda muy a mano, la CICIG, hasta donde entiendo originalmente, tenía un mandato muy amplio. Empezó investigando hechos de violencia y luego con las capacidades institucionales que fue creando, empezó también a meterse a temas de corrupción, porque al final de cuentas, Leo, aunque yo estoy de acuerdo contigo en la distinción que haces entre la violencia y la corrupción, que se pueden investigar ambas o una u Ujú. otra, la verdad es que ambos temas están enlazados fundamentalmente por la cuestión de la impunidad. O sea, unos y otros, digamos, actos o crímenes permanecen impunes, sean actos de homicidios, de desapariciones forzadas, ¿no? O sean actos de corrupción, tráfico de influencias, desvío de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el punto fino, sea nos vayamos por un lado o por el otro, es cómo combatir eficazmente la impunidad. Sabemos que en México hay unos grados de impunidad arriba del 95%, en algunos delitos hasta 99%, y contra eso no hay defensa, o sea, no es que impere la ley, impera la impunidad, y vamos, o sea, yo creo que aquí tenemos que ser realistas. No es humanamente posible ponernos al día con todos los crímenes que se han cometido en México. Esa es la verdad. No hay manera de hacerle justicia
ya sea a todas las víctimas de la violencia o digamos, a la sociedad en general por los delitos de corrupción, porque son o serían muchísimos. Yo creo que hay que partir, digamos, de esa suerte de principio de realidad, pero eso no quiere decir que entonces ya nos resignemos a que permanezcan impunes. Yo rescataría lo que decía ahorita Paula, quiere decir que tenemos que procurar dar tiros de precisión legal en lugar de escopetazos mediáticos, ¿no? Y para eso insistiría, pues, mira, o sea, mis opiniones respecto a este tema han cambiado. Yo en un principio pensaba como que crear instrumentos o instituciones de justicia extraordinaria, cuando la justicia ordinaria está tan mal y necesita tanto trabajo, quizás no es una buena idea, pero entre más he hablado con gente que sabe de esto y he leído, la verdad es que no. O sea, hay un punto en el que sí necesitas de alguna manera marcar un alto, decir, las instituciones de justicia que tenemos no funcionan para este propósito y necesitamos crear otras, y en muchos casos necesitas crear comisiones de la verdad o digamos, instituciones que conduzcan procesos de justicia transicional, porque con lo que hay no se puede. Además de que desde luego lo que hay, en muchos casos, pues forma parte del mismo mecanismo de la corrupción y la impunidad. A veces nos gusta contarnos el cuento de que solo es un problema de capacidades institucionales. Por supuesto que hay un problema de capacidades institucionales, pero también hay un problema de captura política. Y las instituciones existentes en buena medida están capturadas y la impunidad no es una aberración, ¿sabes? Es la forma en que funcionan. Sí, entonces, claro. mientras no hagamos ese tipo de distinciones y partamos de ese principio de realidad, a mí me parece que la discusión tiene mucho como de buenos deseos y de aspiraciones normativas, pero le veo pocos pies mientras no estemos dispuestos a vernoslas, digamos, ya como con esa realidad, ¿no? A ver, Gibran, el sexenio pasado, y aquí incluso lo discutimos, tú empezaste a estar en el programa en el sexenio pasado, hubo casos sonadísimos de corrupción en el sexenio pasado, la Casa Blanca, Odebrecht, la Casa de Maninalco, en fin, varios casos que fueron muy escandalosos. Y le costó, hay que decirlo, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y al PRI, que, bueno, pues se cayó hasta el tercer lugar en las elecciones del 2018. Ya hubo un castigo político en ese sentido, de una ciudadanía que estaba hasta el copete de la corrupción. Pero la pregunta otra vez es, ¿vamos a ver alguna vez un castigo jurídico? O sea, los que realmente, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que llevó a varios expresidentes y presidentes en América Latina a la cárcel, ¿vamos a ver algo similar en México? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, Gibran. Yo esperaría que sí, pero es verdad que ha habido más obstáculos en México que en otros países. Quiero recordar, por ejemplo, el muy poco sonado caso del desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda a Chihuahua, que fueron transferidos con fines electorales, donde había una investigación en curso, promovida en principio por el gobierno de Chihuahua, y donde uno de los testigos clave fue simplemente asesinado. Creo que eso nos da muestra de lo que dice Carlos, de que hay un componente sistémico ahí de la corrupción que se autoprotege y que sobrevive en los entramados del Estado pese al cambio de gobierno. Por eso creo que sí sería necesario un instrumento de justicia extraordinaria, y además creo en ese sentido que la Fiscalía le ha quedado chica a ese discurso. Es decir, yo dudo mucho que si las cosas siguen como van en la Fiscalía, a finales del sexenio se haya alcanzado a judicializar, incluyendo una sentencia, alguno de estos casos. Sí, caray, y eso es lo grave de esto, a pesar de la consulta. Por ejemplo, yo sí pensé, la verdad, Paula Sofía, que en el caso de Emilio Lozoya, la Fiscalía iba a hacer un trabajo eficaz y que hoy tendríamos algún tipo de resultados. El tema es que pues no los hay. Es más, yo me pregunto, ¿y dónde está Lozoya hoy en día? En su casa, tranquilamente, de verano. No, yo creo que una de las cosas en las que tenemos que hablar, más allá de hablar en pasado, tenemos que hablar en presente de los problemas que existen para combatir la corrupción hoy en día. Y una de esas cosas es, yo creo que sí tenemos que hablar del fiscal.
O sea, es un fiscal que hace noticia nada más porque hace cosas que no debería estar haciendo. Es un fiscal que promueve reformas que son regresivas, donde incluso el propio Alejandro Encinas dice que está en contra de las reformas que promueve el fiscal. Es un fiscal que ha sido completamente omiso en hacer su trabajo, ¿no? Y ahí yo creo que escudarse en el de, bueno, es que la fiscalía es independiente, dices, pues también entonces es chamba de los legisladores, es chamba a removerlo, porque creo que sí, es uno de esos problemas en los que la corrupción no se sanciona, no se persigue, y ha estado, o sea, mi gran problema con la corrupción en presente es que es un discurso muy mediático, pero muy poco aterrizado. O sea, lo mismo con los casos que se metieron en función pública. O sea, hay una investigación, creo que a nivel político, de que la gran mayoría de los casos que se persiguieron en función pública terminaron en nada. O sea, porque están mal llevados, porque no se acreditan las pruebas, porque no. Creo que en este caso en específico, si queremos hablar en serio de combate a la corrupción, también tenemos que hacer como una reivindicación a la técnica. No pueden seguir creyendo que el combate a la corrupción es sacar boletines y decir que van a combatir la corrupción. De hecho, Carlos, yo le quiero recordar a la gente que hay dentro de la Fiscalía General de la República, hay una fiscalía contra la corrupción. Yo sé que, bueno, la fiscal es Mijangos, se apellida Mijangos, pero muy poca gente la conoce porque, pues, no sé, sería bueno entrevistarla para ver qué han hecho durante todos estos años, caray. Sí, fíjate, Leo, yo creo que en esto sí es muy importante notar que uno de los problemas, digamos, que ha tenido este gobierno con este tema, quizás el tema de la corrupción, el tema de la pobreza, fueron los temas fuerza ¿Sí? de la campaña de López Obrador. Y bueno, imagino que la próxima semana, cuando salgan los resultados de Coneval, hablaremos de lo de la pobreza. Pero ahorita que estamos hablando de la corrupción, a mí sí me parece importante subrayar que con este gobierno ha ocurrido algo que es muy poco conducente realmente a tener éxito en la lucha anticorrupción. Y lo que ha pasado, me parece, es que se ha utilizado de alguna manera la corrupción como una moneda de cambio, como una ficha con la que de alguna manera, digamos, el grupo en el poder está dispuesto a negociar votaciones, apoyos, silencios, ¿no? Y de alguna manera entonces se instrumentaliza la corrupción y deja de ser un fenómeno que tratamos de combatir y se convierte en un recurso para hacer política. Y cuando eso ocurre, estamos abandonando la posibilidad de una política anticorrupción, porque la estamos utilizando políticamente. Y hemos visto muchos casos donde se lanzan acusaciones de corrupción, muchas veces sin fundamentos, sin pruebas, pero buscando tener un efecto político. Y lo peor es cuando se lanzan habiendo pruebas, habiendo expedientes, pero se busca un efecto político y una vez que se consigue, se abandona entonces, digamos, la investigación o el proceso de procuración de justicia. Muy bien. Yo creo que eso es muy perverso y lejos de acercarnos realmente, digamos, a mejores niveles de impunidad respecto a la corrupción, lo que hace ya es normalizarla, naturalizarla y decir, pues ahora sí que si tú eres corrupto, la bronca va a ser que vas a tener que negociar con quienes estén en el poder, qué les das a cambio de que te perdonen tus corruptelas, en lugar de realmente sancionarlas y de ese modo evitarlas en lo sucesivo. ¿Estás de acuerdo, Gibran, que este gobierno ha utilizado el tema de la corrupción como una moneda de cambio? Yo creo que es una posibilidad que abrieron las recientes reformas del sistema de justicia en México, y que esto de la posibilidad de colaborar con más información para acusar a personas con mayor responsabilidad, delitos de mayor cuantía, el criterio de oportunidad, abre la posibilidad de que esto se realice como se realiza en muchos sistemas políticos del mundo. Pero Gibran, creo que lo que se refería, Carlos, es más bien moneda de cambio político, ¿no? Yo sé que tú fuiste corrupto y a cambio de no sacarte tu corrupción, me das tantos votos en el Congreso. No sé si a eso te referías, Carlos, ¿no? Mira, un caso que me parece paradigmático, el caso del exministro Medina Mora. Sí. O sea,
filtró una investigación de la UIF que hacía algunos señalamientos, ahí creo que era de unos movimientos bancarios medio raros, se generó muchísima presión, lo obligaron a renunciar y después de eso no hemos vuelto a escuchar nada. A ver, Gibran, ahora sí. Sí, claro, no se judicializó eso como no se ha judicializado la mayor parte de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso creo que ha sido más que una moneda de cambio, una cuestión generalizada, se haya utilizado o no para presionar políticamente desde instancias como el Senado de la República, a gente como el exministro Medina Mora. Ahora, creo que en todo caso, si entiendo bien lo que dice Carlos, lo que se ha instrumentalizado es más la judicialización que la corrupción misma, que esa era la condición que generaba una espiral que no terminaba nunca. Ahora, si el presidente ha decidido, y él lo anunció así, aunque no se ha hecho cargo todo el tiempo de esa decisión, si él ha decidido que prefiere un punto final, y decir, a partir de aquí, borrón y cuenta nueva, no se permiten actos de corrupción, entonces habría que ser parejos y creo aquellos quienes están agarrados del cogote por haber cometido actos de corrupción en el pasado, tendrían que salir a exigir que eso se concrete en una política formal, pero eso llevaría a acuerdos políticos de Estado. Y creo que eso no lo quieren hacer ni siquiera ellos, ¿no? Por poner algún ejemplo, los priistas de quienes se supone o quienes se especula que han sido chantajeados con judicializar esos casos, y creo que tampoco lo quiere hacer el gobierno de la República. Quizá sería más costoso para la moral pública, pero eso no lo sé. Bueno, y ahora por cierto, esos votos del PRI valen más después de las elecciones del pasado 6 de junio, Paula, ¿no? Porque en realidad el PRI se convirtió en el partido bisagra, es el que va a decidir si hay reformas constitucionales o no, porque a la coalición Morena, PT y Verde no le alcanzan ni los diputados ni los senadores. Sí, creo que el contexto político es ahorita como el meme de Jojo Rabbit, es un mal momento para estar a favor de la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, creo que si no se estuvo avanzando en estos 3 años en los que tenías una carga de legitimidad brutal, una necesidad, porque también en la consulta vale la pena recalcar, me parece que lo obvio, pero que es un 97% de aprobación en gente que dice así que se les castigue, ¿no? Sí. Y en lugar de aprovechar pues este ímpetu, pues ahora estamos en este momento en el que pues los que serían tus sujetos a perseguir, igual y no tienes tantas ganas de perseguirlos porque pues también los necesitas, ¿no? Y entonces pues no quieres meter al tambo a la mitad de los senadores que quieres que te voten a favor de reformas constitucionales. Entonces creo que estamos ya en un impasse en el que pues la verdad es un pronóstico muy reservado en qué va a terminar la lucha contra la corrupción, el combate a la corrupción, y si se vayan a llegar a castigar a 2 o 3 personas en específico, yo en serio retomaría, si algo queremos salvar de este tema, es la mejora de procesos, igual y ya caminar abiertamente un tema de justicia transicional, como dice Gibran, ya no vamos a castigar a nadie, fin, ¿no? Y entonces en ese caso, pues vámonos a medidas de reparación, abrir procesos de mediación, pero eso sería no sería con casos de corrupción dura y pura, ¿no? De que se robaron el dinero, de que recibieron sobornos, de que, en fin, es que la justicia transicional, no veo, te lo pregunto, ¿cómo podría operar la justicia transicional para el tema de la corrupción? Es muy complejo, empezando por definir quiénes son las víctimas, o sea, pues ¿quiénes sí, son todos. las víctimas del Fobaproa? Pues todos. Y entonces, ¿qué nos van a hacer a todos? ¿Vas a escribir una tarjeta para decirnos lo sentimos muchísimo? Pero, por no ejemplo, sé. a ver, pero tú dices el tema del Fobaproa. El tema del Fobaproa lo puedes, desde luego, criticar como una política pública, si estuvo bien o estuvo mal. Pero como un tema de corrupción fue el Fobaproa. O sea, le puedes criticar que estuvo mal Zedillo en tomar la decisión del Fobaproa, pero de que hubo corrupción, recibieron dinero, en fin, pues no creo, ¿eh? Yo no lo creo. No. A mí me parece muy complejo definir los casos, definir a los actores, definir a las víctimas y definir una manera de hacer la reparación. Pero ya si no te vas a ir a perseguir formalmente las cosas, porque ahí hay otro tema jurídico que es
Uno, ¿por qué los persigues que sea un delito? Dos, ¿por qué los persigues que haya sido un delito en su momento? Y tres, pues que no esté prescrito todavía, ¿no? Entonces ahí también todo el tema de qué vas a perseguir. Retomo dos cosas finales. Uno, el tema de, pues entonces hagamos tiros de precisión y pensemos en que si no vamos a agarrar a 20 o si no vamos a desmantelar una red de corrupción, igual 2, 3 casos que sean simbólicos, como dicen en el Big Bang de la corrupción, ¿no? 2, 3 casos que verdaderamente den una lección y algún proceso de reparación, por lo menos a la nación, no sé, en ese caso creo que nos hace falta imaginación, ya no jurídica, porque jurídicamente veo difíciles los casos, pero política. Sí. Sí, porque aquí, Carlos, las víctimas de ese tipo de corrupción pues somos todos los mexicanos, hombre. Se robaron el dinero de los contribuyentes, abusaron del poder para enriquecerse ilícitamente. Eso es diferente a casos donde hay víctimas reales como Acteal, como Ayotzinapa, en fin, ¿no? ¿Y cómo clasificarías el caso de la línea 12, Leo? Pues sí, yo ahí sí como corrupción, ¿eh? Yo sí creo que se puede de alguna manera categorizar como corrupción, porque por lo que vemos, pues hubo ahí cosas muy raras, ¿no? Para no prejuzgar. Bueno, pero por ejemplo, a mí también me llama mucho la atención esta cuestión como de vamos a combatir la corrupción del pasado. La corrupción se sigue conjugando en tiempo presente. El mejor ejemplo es este tema de línea 12 que está bastante enredado. La verdad es que todo apunta a que medio se va a olvidar, medio se va a dejar. Ya Carlos Slim va a reconstruir el pedazo que se cayó, que construyó su constructora y no sabemos qué. O sea, más allá de pagar eso, ¿dónde está la responsabilidad? Pues justo es judicial, ¿no? Penal. Entonces, a mí me da muy mala espina ese tipo como de formulación, ¿no? Como si la corrupción fuera algo del pasado y no fuera algo, pues que si vamos a empezar a juzgar, pues ahora sí que el juez por su casa empieza, por decir de alguna manera, ¿no? Y la corrupción más difícil siempre de combatir, pues no es la de los enemigos, ¿verdad? Es la de los amigos, la de los aliados. Sí. A mí también me da un poco de mala espina el hecho de que el propio presidente no haya participado en su consulta. Y tengo muy fresco, muy presente justo lo que estaban comentando ahorita respecto al discurso del punto final, de pasar la página, de voltear, digamos, ya hacia adelante, porque creo que finalmente uno de los problemas que tuvo esta consulta es que realmente el resultado no es concluyente. O sea, ganar el sí o ganar el no realmente, la pregunta que hacías al principio, ¿y ahora qué? ¿Y luego qué pasa? Pues en realidad no hay ningún mandato claro, hay un grupo digamos, de organizaciones de la sociedad civil, al Ejército Zapatista, en fin, activistas, que están tratando de empujar precisamente el tema de las comisiones de la verdad, de la justicia transicional, y hay otro grupo más cercano, digamos, al presidente que dice, no, esto es para juzgar expresidentes. La verdad es que es tan vago y tan ambiguo que pues ahora sí que todos pueden meterle ahí de su cuchara a ver qué sacan, pero pues yo creo que quien tiene la sartén por el mango en este caso sigue siendo el presidente. Y yo tengo la impresión, es solo una impresión, de que el presidente se va a inclinar más pues, por seguir las cosas como han ido hasta ahorita. Bueno, me queda una última ronda de conclusiones. Les pido que sean breves, en 30 segundos cada uno. Gibran. La consulta nos deja una agenda política para el futuro, para el movimiento de la Cuarta Transformación, una agenda que necesitará mucha más fuerza que el 7% de los electores para llevarse a cabo, pero que por lo menos prefigura un programa que hasta ahora no tiene Morena para después de los 100 puntos propuestos por el presidente López Obrador. Muy bien, Paula Sofía. Pues yo creo que está en juego ahora sí que el punto toral con el que se ganó en 2018 y hace falta la instrumentación de muchísimas políticas y de muchísimas herramientas y echar mano de las que ya existen para verdaderamente ver un combate a la corrupción real. Repito, yo no creo que hay un antes y después de la consulta, creo que estamos igual y a ver si al presidente que canceló el aeropuerto con 800,000 firmas, pues 7 millones de personas que 7 millones de personas que participaron aproximadamente, pues sean suficientes para impulsar ahora sí una lucha a la corrupción con resultados reales. Y finalmente, Carlos Bravo Regidor. Pues sí, lo dicho, Leo, yo creo que la consulta realmente no nos cambia de lugar, yo creo que tiene mucho de fuego de artificio, de lo que en algún otro programa habíamos llamado la arma de distracción masiva.
Y ya empiezo a ver, de hecho, ahora en estos últimos días, cómo ya se empieza a construir la siguiente, que es lo de la revocación del mandato. En lugar de hablar de, bueno, cómo hacemos efectiva la votación que se obtuvo, ¿no? Me llama la atención también otra manera de instrumentalizar ya no la corrupción, sino la consulta, que es, por un lado, decir que la consulta fue un éxito, pero por el otro lado, querer hacerle juicio político a 2 consejeros del INE, porque según ellos, el INE tiene la culpa de la baja participación. O sea, todo se trata siempre de estar de alguna manera rizando el rizo del conflicto, de la polarización, y no de atender el fondo de los asuntos. No veo nada que me indique que en este caso vaya a ser distinto. ¿Cuándo vamos a ver a un exsecretario de Estado, un expresidente de la República tras las rejas por el tema de la corrupción? Esa es la pregunta. Creo que estamos lejos. Está Rosario. ¿No? Ahí está Rosario. Mira, ahí está Rosario, tienes toda la razón. Por cierto, injustamente encarcelada porque debería de estar el delito por la que la acusan no merece prisión de oficio. La verdad, y es otra vez político, ¿no? Carlos, ¿tú querías decir algo? La pregunta no puede ser cuándo vamos a ver a X o a Z tras las rejas, precisamente por el caso de Rosario Robles. La pregunta es cuándo vamos a tener procesos realmente confiables y sólidos de desmantelamiento de redes de corrupción. Déjame cambio la pregunta. ¿Cuándo vamos a ver exsecretarios o expresidentes de la República tras las rejas después de un juicio que sea razonablemente, vamos a ponerlo así, de acuerdo a las reglas que existen en el país y respetando el debido proceso? ¿Les gusta más así el tema, no? Parece que estamos lejos de eso. Pero bueno, gracias Paula, Gibran, Carlos, muchas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa. Voy a platicar ahora, fíjese usted, con Javier Oliva. Él es experto en las Fuerzas Armadas en México. Quiero analizar con él las declaraciones del secretario de Marina en las que reconoce que México carece de servidores públicos honestos. ¿Qué significa que el secretario de la Marina, el jefe de la Armada Marina de México, diga una cosa así? Regresamos.